¿Cuál es tu mejor historia de venganza? Durante un tiempo, trabajé como diseñador web en una pequeña agencia de todos operaban de manera independiente con distintos clientes. Decidimos contratar a un director creativo para llenar ese vacío, y me asignaron la tarea de hacer las primeras entrevistas para encontrar a la persona que luego sería mi supervisor. Dos candidatos en particular destacaron por razones muy diferentes. Uno era excepcionalmente talentoso, agradable en todos los aspectos y en general habría sido excelente para el puesto. El otro, llamémoslo Fabio, tenía un talento mediocre, daba la impresión de ser insoportable y arrogante, pero tenía experiencia previa trabajando en la industria específica que atendíamos. Además, tenía contactos en esa industria que podrían generar nuevos negocios. A pesar de mi fuerte recomendación de no contratar a Fabio, las relaciones que tenía en la industria eran demasiado convincentes para el liderazgo de nuestra agencia, y lo contrataron. No pasó mucho tiempo antes de que toda la empresa se diera cuenta de que Fabio era una carga enorme. No tenía prácticamente ninguna experiencia en nada relacionado con el diseño digital. El diseño para aplicaciones, sitios web, dispositivos móviles, etc., estaba completamente fuera de su alcance, pero utilizaba su posición de poder relativo para tomar decisiones sobre esos proyectos que todo el equipo de diseño se negaba a respaldar, la mayoría de las cuales luego perjudicaban a la empresa. El equipo de diseño lo odiaba porque arreglar y trabajar alrededor de sus errores convirtió en parte de nuestra rutina diaria. El equipo de ventas lo odiaba porque afirmaba que le llevaba cantidades increíblemente exageradas de tiempo completar incluso las tareas más triviales, por ejemplo, 4 días para diseñar una plantilla de tarjeta de presentación, así que ni siquiera le asignaban proyectos. El trabajo, que claramente era responsabilidad suya, empezó a filtrarse rápidamente al resto del equipo de diseño. Trabajábamos hasta altas horas de la noche 4 de cada 5 días, porque todos sus proyectos que estaban en peligro de incumplir plazos nos eran reasignados. Mientras tanto, él sería el primero en salir por la puerta todos los días, justo a las 5 de la tarde, sin falta. Además de todo eso, el tipo era, sin duda alguna, el tipo más insoportable que he conocido. Siempre tenía razón en todo, completamente inflexible en sus opiniones idiotas y completamente ajeno al hecho de que literalmente todas las personas en el edificio deseaban que lo atropellara un camión. Realmente intenté trabajar con él durante aproximadamente un año, hasta que decidí que el cambiar pronto, así que presenté mi renuncia con 2 semanas de anticipación. Un mes después de irme, supe que lo habían despedido del trabajo. Poco después, noté que había cambiado su estado en LinkedIn para mostrar que estaba trabajando en una nueva agencia de la que nunca había oído hablar, también atendiendo a la misma industria específica. Investigué y rápidamente descubrí que había comenzado su propia agencia, principalmente digital, cuando no tenía experiencia en diseño digital o interactivo, y literalmente había arruinado cada proyecto digital en el que había trabajado. Lo sé, porque la mayoría fueron reasignados a mí cuando demostró ser incapaz de hacerlos él mismo. Miré el portafolio en su sitio web y encontré proyecto tras proyecto de mi trabajo. Estaba utilizando mi trabajo de la agencia de publicidad como ejemplos del trabajo que su agencia podría producir. Consideré brevemente contactarlo y pedirle que eliminara mi trabajo de su portafolio por razones éticas. Pero ya podía escuchar su respuesta en mi cabeza. Como líder creativo, todo el trabajo hecho por mi equipo es una extensión de mi dirección creativa. Había usado líneas similares en el pasado para atribuirse el mérito en proyectos exitosos en los que no había tenido ninguna participación. Así que en su lugar, envié un correo electrónico a uno de los socios de la agencia para la que ambos habíamos trabajado, diciendo algo así como: oye, no estoy seguro de si te has dado cuenta, pero parece que Fabio está utilizando la propiedad intelectual de tu empresa para competir directamente contigo. Si tuviera que adivinar, supondría que su próximo paso sería intentar conseguir tu lista de clientes. Esto sucedió hace un tiempo en la clase de estudio en 8º grado, de hecho. Siempre llevaba 2 bocadillos pequeños a la escuela para poder comer uno en el almuerzo y otro en la clase de estudio, ya que nuestra profesora nos permitía comer en esa clase. Un día, cuando estaba a punto de comer mi sándwich, me levanté para ir al baño. Al regresar al aula, veo al chico frente a mí comiendo mi sándwich.
Estaba bastante molesto, pero nada grave en este punto, así que lo enfrenté educadamente y él lo negó por completo. Dejé mi sándwich en mi escritorio al día siguiente solo para asegurarme de que fuera él y que descubro que sí lo fue. Así que el tercer día, iré un plan. Puse queso de habanero en mi sándwich y luego lo empapé todo en salsa de pimiento fantasma. Esa cosa estaba por todas partes, pero afortunadamente no olía picante. Llego a la clase de estudio y mi plan funciona perfectamente. Dejo mi sándwich trampa en mi escritorio y me levanto para ir al baño. Esta vez me tomo todo el tiempo posible y termino vagando por los pasillos de la escuela. Hice esto porque mi profesora de estudio era muy estricta con el pase de pasillo y solo permitía que un chico saliera de la clase a la vez, incluso para tomar agua. Después de unos 10 minutos, regreso al aula para encontrarme con el ladrón de sándwich llorando histéricamente con la cara completamente roja, esperando el pase de pasillo. Estuvo en el baño el resto del día. Mi mamá tuvo una genial. Ella era profesora de idiomas en mi escuela secundaria y años después de que me graduara, me llamó un poco molesta porque un grupo de chicos estaba tratando de hacerla parecer tonta. La clase debía escribir uno de esos diálogos en equipo en español y tenían una semana más o menos para prepararlo, luego tenían que realizarlo frente a la clase. Cuando llamó para que lo hicieran, dijeron, pero ya hicimos el nuestro, no lo haremos de nuevo. Ella dijo, definitivamente no lo hicieron, no tengo ningún registro aquí y lo recordaría si lo hubieran hecho. Se negaron a hacerlo, insistiendo en que ya lo habían presentado y que era culpa suya no haber tomado notas calificaciones. Ella se sentía desconcertada y cuestionándose a sí misma, cuando uno de los buenos estudiantes llegó y dijo, no lo hicieron, estaban presumiendo de hacerte quedar mal y amenazaron a toda la clase si te decían algo. Pero por favor, no les digas que yo te lo dije, no quiero problemas con ellos. Eran esos tipos estereotipados de atletas poco inteligentes de los que todos tenían miedo por alguna razón. Mi mamá estaba muy metida en el yoga ese momento y se le ocurrió una gran idea mientras meditaba. Al día siguiente, entró y dijo, chicos, les debo una disculpa. Encontré mis notas sobre su presentación y, si la recuerdo, no sé cómo la olvidé. Siguió describiendo todos los errores gramaticales que cometieron, que su diálogo no había sido lo suficientemente largo como se requería, que no incluyeron el vocabulario necesario, etc. Todo inventado. Los reprobó a todos en el proyecto y no pudieron hacer nada al respecto sin admitir que lo habían inventado todo. Estaba paseando casualmente a mi cachorro en la misma zona de siempre. Es un agradable sendero que rodea una reserva de humedales y generalmente hay muchos paseadores de perros y personas en bicicleta. Las escuelas por aquí acababan de terminar el día y había un grupo de 3 chicos en bicicleta que venían detrás de mí. Podía escuchar su conversación apagada y risitas, y de repente estaban a unos metros detrás de mí, y uno de ellos gritó, «Hey, atrapa», y lanzó un papel arrugado hacia mí. Me importaba poco el papel, pero los gritos asustaron a mi pequeño cachorro, así que naturalmente estaba enojado, pero siendo incómodo, no dije nada. ¿Qué iba a hacer? ¿Pelear con algunos chicos? Tenía las croquetas calientes de mi cachorro en una bolsa y, mientras se alejaban, las lancé ligeramente. Por Dios, aterrizó en la sudadera de uno de los chicos. Y él no se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados riéndose de cómo lo lograron. Los vi avanzar y pasaron quizás 100 metros antes de que notara que había algunos pequeños dumplings marrones en su sudadera. Gritó y lanzó la bolsa al suelo mientras los otros 2 se morían de risa. Miraron hacia atrás, pero yo estaba tan lejos de atrás de ellos que simplemente continuaron su camino. Tampoco pude evitar reírme mientras recogía el desecho y lo tiraba unos minutos después. Ya sabes, hay que ser un buen ciudadano y todo eso. Tengo 2 historias con una antigua empresa de administración de propiedades. Firmé un contrato de arrendamiento para una casa adosada mientras estaba en la universidad que incluía internet de alta velocidad. La instalación era básicamente un router mediocre para 14 casas adosadas, unas 28 personas. Hay decir que era malo, y la ubicación de nuestra unidad en comparación con el router lo empeoraba.
Hicimos algunas llamadas para tratar de que agregaran un router o nos conectaran por cable para que pudiéramos agregar el nuestro. Nada. Eventualmente, pagué para obtener mi propio servicio e instalé 2 routers en nuestra unidad. Cambié el nombre de la red para que coincidiera con el del router gratuito y mantuve las contraseñas iguales, así que para los residentes parecía que había una mejor cobertura. Después de unas 2 semanas, cambié la contraseña de un router y simplemente desconecté el otro. Así que algunos residentes podían usar el router gratuito, algunos tenían una contraseña incorrecta y otros podían conectarse pero no podían llegar a Internet. Deben haber recibido muchas llamadas porque en 24 horas tenían a alguien instalando 3 nuevos routers para mejorar la cobertura. La otra historia fue después de una gran nevada. La empresa de administración de propiedades no había tocado la nieve en nuestro estacionamiento durante días. Después del tercer día llamé para mencionar que estábamos prácticamente atrapados y que necesitaban enviar camiones /diagonal, retroexcavadoras /diagonal, etc. Para solucionar las cosas, la respuesta que recibí fue básicamente: lo siento, lo haremos eventualmente. Nota adicional: hace años, si abrías un correo electrónico de Yahoo, podías agregar un segundo correo electrónico para recuperación sin confirmarlo. Creé una nueva dirección de correo electrónico @Yahoo y utilicé su correo electrónico general como el correo electrónico alternativo. Hice que copiara cada correo electrónico a ambos. Luego, me registré para recibir alertas cada vez hubiera una oferta en eBay para quitanieves, soplador de nieve, pala de nieve o hubiera una venta de equipo de remoción de nieve. Tomó cuestión de horas antes de que se enviaran miles de correos electrónicos. Terminé colapsando a su servidor de correo electrónicos. Respondieron a todos los residentes con un correo electrónico muy amable explicando que comprendían la frustración y que estaban trabajando en ello, así que pausé las alertas. 24 horas después, aún nada, alertas de vuelta. Otro correo electrónico, otra pausa, otro día sin nada, repetir. Eventualmente nos arreglaron la entrada y la vida fue buena. Esto le sucedió a mi pareja cuando estaba en la universidad. Otro comentario aquí me lo recordó. Su clase estaba haciendo presentaciones en parejas y lo emparejaron con una chica que ni siquiera se molestó en llevar apuntes o información de investigación para su presentación. En su lugar, dejó que él hiciera todo el trabajo y cualquier diapositiva que ella hiciera estaba hecha a partir de sus notas e investigaciones. Se quejó con su tutora y ella le dijo: no te preocupes, déjalo en mis manos. Y luego llegó el día de la presentación. Presentaron y al final, la tutora le hizo una pregunta a la chica. Si mal no recuerdo, la pregunta fue algo así como: ¿hay alguna evidencia que sugiera que algunas culturas son más propensas a problemas de salud mental? Y la chica respondió que no. La tutora luego le hizo a mi pareja la misma pregunta exacta y como él realmente había leído la investigación sobre el tema, pudo enumerar varios estudios que mostraban que algunas culturas de hecho son más propensas a problemas de salud mental. La chica lo miró con furia durante todo el tiempo que él respondió la pregunta de la tutora. Estoy bastante seguro de que ella terminó con una calificación baja, mientras que él obtuvo una positiva. En mi clase de contabilidad en la secundaria, este chico solía pedirme respuestas a preguntas solo para repetirlas al profesor como si las hubiera resuelto él, aparentando ser un genio y llevándose el crédito por mi trabajo. Un día, nuestro profesor entra a clase con la lengua perforada y habla un poco extraño. Kai, que es un hombre, procede a usarlo como tema de conversación. Oye, señorita, ¿tienes algún otro piercing, como en la oreja? No, responde ella, pensando que está haciendo una conversación trivial. ¿Te pondrías un piercing en la nariz? Él sigue preguntando, solo para prolongar el tiempo antes de que comience la clase. Como de costumbre, se inclina hacia mí pidiendo ayuda. ¿Cuáles son otras cosas buenas para preguntarle? Estaba molesto porque siempre me pedía ayuda para beneficiarse a sí mismo, así que pensé en divertirme un poco. Labio, pregúntale si se va a perforar el labio. ¿Qué demonios es un labio? Dice él. Oh, lo siento, significa ceja, ese es el nombre del piercing. ¿Cómo el tragos es ese piercing de la nariz, sabes? Ah, genial.
Oye, señorita, ¿te vas a perforar el labio la próxima vez? Cada chica, y especialmente la profesora, en la clase lo miró como si fuera basura e intentó echarme la culpa, pero lo ignoré con gracia. Esto me recuerda a dos personas que conocí en la universidad. Ambos estudiaban matemáticas. Uno era un estudiante belga, el otro era inglés y había obtenido una beca, por lo que recibía mucho dinero para estudiar allí, con la condición de que no tenía que repetir ningún semestre. En el primer año compartían piso y la chica belga a menudo quejaba de tener que arrastrar más o menos al chico a las clases. En el segundo año compartieron casa con los amigos alcohólicos del chico y él pasaba todo su tiempo bebiendo y saliendo. En lugar de asistir a las clases, simplemente molestaba a la chica para repasar lo que se había perdido. No hace falta decir que tuvieron un desacuerdo. Ella dejó de intentar llevarlo a clases y se negó a ayudarlo. Cerca del final del año, con los exámenes acercándose, lo citaron los profesores por su completa falta de asistencia y le recordaron las condiciones de su beca. Él entró en pánico y le rogó a la chica que lo ayudara. Ella se negó y él enloqueció, obligándola a encerrarse en su habitación. Más tarde recibió una llamada de ella completamente alterada diciendo que sus apuntes habían desaparecido 2 días antes de los exámenes. Claramente fue el chico quien lo hizo. A través de una serie de conocidos logramos que abandonara la casa y yo vigilé mientras ella entraba en su habitación y, oh, sorpresa, allí estaban los apuntes. Por los pocos garabatos frescos en las primeras hojas era obvio que el chico no se había dado cuenta de que la chica había escrito todos sus apuntes en francés antes de tomarlos y había intentado usar el traductor para descifrarlos. Lástima que ella también tenía una letra terrible. Esta historia no es fácil de entender, así que permíteme explicar primero algo sobre la cultura china, especialmente en Kyo. Los chinos mayores consideran que es realmente vergonzoso tener un hijo cerca de los 30 años que aún no se ha casado, porque significa que no eres buen padre por no haber encontrado una buena novia para tu hijo, o eres demasiado pobre para costear un matrimonio, o tu hijo es feo. A la gente no le importará si alguien no quiere tener una familia o algo por el estilo, de todos modos, hablarán mal de ti y de tu familia. La presión es bastante alta y todos tienden a querer un nieto, mejor si es varón, lo antes posible. Mi madre se enfermó hace 5 años en China, somos emigrantes, así que ella no tiene seguro allí, su tratamiento costó más de $30,000 y quedamos arruinados. Dado que sus tíos y tías aún le debían algo de dinero, ella les pidió que se lo devolvieran, pero adivinen qué. Lo negaron y la dejaron enferma, esperando la muerte, porque no necesitan la amistad de alguien arruinado. Tuve que dejar la escuela y trabajar para ayudarla, y esa es la razón de mi mal inglés. Después de 4 años se curó y formé mi propia familia, tuve 2 hijos y compré una casa con la ayuda del negocio de mis suegros. Todo resultó bien. El año pasado llevé a mis hijos a China y fui a visitarlos a todos, como dice la tradición, y me dieron el dinero en un sobre rojo para mis hijos con cara de desagrado, así que le pregunté a mi mamá por qué. Ella me dijo que los hijos de sus tíos todavía están solteros, todos ellos, y yo no tengo uno, sino 2 hijos. En mi último año de preparatoria, cerca de Navidad, mis padres me permitieron faltar a clases para ir a comprar regalos navideños y simplemente pasar del día. Tenía mi licencia, así que estaba emocionado de hacer lo que quisiera ese día. Me dirigí al centro comercial en otra ciudad y estaba teniendo uno de esos días realmente buenos. Ya sabes, donde por ninguna razón en particular simplemente eres feliz y flotas a través del día. Estaba soleado y no hacía demasiado frío. Simplemente un día perfecto. Después de terminar en el centro comercial, pensé en darme un gusto. Compré uno de esas donas gigantes. Vaya, sí que este día seguía siendo increíble. Necesitaba cruzar un puente para llegar al gran río en nuestra área y tomar la autopista que necesitaba. El puente tenía el carril exterior, esto ya era peligroso con todos apretados y siguiéndose delante de mí antes de que se cerrara el carril. Pensé, ¿qué diablos? Esto ya era peligroso con todos apretados y siguiéndose de cerca, así que no la dejé pasar y se coló detrás de mí, cortando al que venía detrás de mí.
En fin, podía ver en mi espejo que estaba agitando los brazos y molesta. Mientras me dirigía al carril de giro a la derecha, ella se acerca y baja la ventanilla. Todo lo que veo son movimientos animados y a alguien gritando. Así que bajo mi ventana. Esta vieja no va a arruinar mi día. Mi plan inicial es simplemente ser excesivamente amable con ella. A las personas fastidiosas les molesta cuando eres súper amable con ellas. Pero después de bajar mi ventana, la escucho lanzándose en una diatriba contra los conductores adolescentes. Ustedes, los jóvenes, deberían aprender modales. Ustedes, los jóvenes, no deberían conducir. Los haré arrestar y simplemente siendo una mujer malintencionada porque no la dejé romper las reglas y colarse en la fila. Así que tuve un momento de genialidad. Agarré mi dona completamente llena de crema roja brillante y, con mi brazo derecho, lo lancé hacia mi izquierda. Mi plan inicial era que golpeara la puerta de su auto o algo así y se derramara por todas partes en su pintura, obligándola a ir a un lavado de autos. Pero lo que realmente sucedió resultó mejor de lo que podría haber imaginado. Ahora, recuerda que ella se inclinaba sobre el asiento del pasajero para gritarme. Así que, mientras lanzaba este tanque de donas de crema pegajosa por mi ventana, no golpeó la puerta de su auto ni ninguna parte exterior. En cambio, navegó perfectamente hacia su ventana abierta y explotó malditamente cuando golpeó el reposacabezas del asiento del pasajero. Una cremosa dona rojo brillante que explotó por todo el interior de cuero beige, el parabrisas y, lo mejor de todo, en la cara de la mujer. La expresión de asombro en su rostro fue absolutamente increíble. Pasó de ser grosera, maliciosa y autoritaria a estar repentinamente impactada e intentando procesar su situación. Simplemente le dije feliz Navidad maldita vieja y me fui. Esas fueron las únicas palabras que le dije. Después me sentí un poco mal. Quiero decir, no tenía la intención de arrojarlo dentro de su auto, sino sobre él. Ese desastre debe haber sido un fastidio limpiarlo. Pero después de pensarlo un poco más, estaba muy contento de que resultara de la manera que lo hizo. Cuando era niño, mi familia se fue de vacaciones al extranjero. 2 semanas en la soleada República Dominicana. Mientras estaba allí, conocí a los tipos más groseros que podría conocer. Eran groseros, ruidosos y en general molestaban a todo el mundo. Un día, mientras nadaba, vi cómo empujaban a mi hermano menor a la piscina, lo pillaron desprevenido, cayó y esto lo molestó. Ahora, si estuviéramos en el Reino Unido y hubiera visto a esta pareja de idiotas hacer esto, habría caminado hacia ellos y los habría golpeado con algo pesado, eran mayores y más grandes que yo, y me habría ido. Pero como estábamos en un país extranjero y no estaba seguro de sus leyes, no sabía si me saldría con la mía si me atrapaban. Así que decidí vengarme de una manera diferente. Primero, me hice amigo de ellos, luego, sentado en el bar, muriéndome de calor y luchando contra las ganas de saltar y golpear a uno de ellos tan fuerte como pudiera, les ofrecí bebidas. Ambos estuvieron de acuerdo, con eso fui a mi habitación, abrí mi nevera y agarré las 2 botellas que tenía bien frías y listas para ellos. Cuando llegamos allí, nos advirtieron que bajo ninguna circunstancia bebiéramos agua del grifo. Siempre bebamos embotellada. Usando esta información, llené esas botellas antes desde la taza del inodoro. Regresé corriendo hacia ellos y les entregué las botellas agradablemente frías, al borde de estar heladas, y me senté tratando de no frotarme las manos maquiavélicamente mientras ambos bebían el agua. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Al día siguiente, mi familia y yo estábamos en la piscina. Estaba esperando ver si los vería. No fue así. Pasó otro día, y otro, sin señales de ellos ni de sus familias. Había empezado a pensar que se habían ido a casa cuando vi a uno de sus padres junto a la piscina. Me acerqué y saludé a su papá. Pregunté dónde estaban los chicos y me dijeron que estaban demasiado enfermos para salir. Dolores de cabeza, vómitos, diarrea y deshidratación extrema era lo que estaban experimentando estos idiotas. Se iban a perder un viaje de espeleología y salto desde acantilados, y un día de motos acuáticas que habían planeado y comprado los padres de los chicos le dieron los boletos a mis padres y nosotros nos divertimos mucho.
Siempre recordaré esto, la venganza es mejor servida bien fría. Solía vender autos y un sábado muy ocupado donde la gente compraba a diestra y siniestra, acababa de terminar con un cliente y estaba buscando al siguiente. Uno de mis compañeros se acercó con una pareja mayor y dijo que tenía una cita que acababa de llegar, ¿podría ayudar a sus clientes? Están mirando lo que sea. Claro, puedo ayudar. Bueno, empecé a hablar con estas personas y no eran compradores. Ni siquiera estaban cerca. Solo estaban allí para perder el tiempo. Unos minutos después, vi a mi compañero señalando y riéndose con un par de gerentes de cómo acababa de deshacerse de algunos curiosos mirando. Así que educadamente hice que los miradores se fueran y empecé a planear. Sabía que iba a llover más tarde esa semana y sabía que había una camioneta en el extremo más lejano del lote con la batería descargada. El lote era muy largo y delgado, unos 100 metros de profundidad y 400 metros de ancho. El GAD no estaba justo en el medio y había alrededor de 300 metros desde allí hasta el extremo lejano del lote donde se encontraba la camioneta. Esta camioneta era una trampa. Era una camioneta de servicio pesado completamente cargada. Un enorme margen de beneficio. Tengo una amiga que solía trabajar en la industria automotriz. Trabajó en ventas y finanzas durante 20 años. Sabe lo que hace. Más importante aún, conoce todas las palabras bonitas para decirle a un vendedor y ponerlo emocionado. La hice llamar y empezar a hablar sobre cómo necesita una camioneta de alto valor para su negocio porque necesita una deducción fiscal. Algo como una camioneta que vio en nuestro sitio web, número de stock XXXXXXXX, dinero en efectivo en mano, lista para comprar. Luego pidió una cita para ese lluvioso miércoles, que también resultó ser su día libre. Llega el miércoles y está asqueroso. Simplemente está lloviendo. El concesionario tenía un carrito de golf cubierto para conducir por el lote con clientes bajo la lluvia, pero sus baterías habían muerto unas semanas antes. Mi compañero apareció en su día libre, emocionado por esta gran venta. El trato que mi amiga había discutido con él era demasiado bueno para ser verdad, así que estaba emocionado de estar allí. Este era el tipo de venta que le haría el mes y más. Fue y consiguió la llave, caminó bajo la lluvia hasta el extremo lejano del lote de desbordamiento, intentó arrancar la camioneta para llevarla al frente. No, la batería estaba descargada. Así que tuvo que caminar de regreso al showroom bajo la lluvia, conseguir una batería y caminar de regreso a la camioneta para arrancarla. En este punto, estaba empapado. Sus pantalones estaban mojados de caminar de ida y vuelta en charcos. Se mojó mientras intentaba arrancar la camioneta porque es imposible arrancar una gran camioneta sosteniendo un paraguas. Finalmente, llevó la camioneta al frente. La cita estaba programada para la 1 de la tarde. Esa hora llegó y se fue, así que la llamó a mi amiga alrededor de la 1:30. Mi amiga le dijo que lo sentía, estaba retrasada, llegaría alrededor de las 3 o algo así. Las 3 vinieron y se fueron, y no apareció ningún comprador. La llamó de nuevo y nada. Ella simplemente lo ignoró por completo. Así que tuvo que llevar la camioneta de vuelta a su lugar, con la lluvia todavía cayendo. Estaba tan enojado, pero nunca supo que era yo todo el tiempo. Todavía no tiene idea hasta el día de hoy. Solía ser un técnico de servicio para un importante proveedor de servicios de Internet. En los días analógicos, si solo pagabas por el servicio de Internet, se suponía que debíamos poner un filtro en la línea que bloqueara los canales de televisión analógicos sin afectar las frecuencias de Internet. Recibo una llamada de una cliente con problemas con su Internet en un edificio de apartamentos. Llego allí y encuentro inmediatamente los dos problemas que causan su problema. Primero, el cable de bajada a su apartamento estaba dañado y estaba instalado de una manera que subcontratábamos ese trabajo a un contratista. El segundo problema es su módem estaba al final de una conexión en bucle. Tenía 3 divisores configurados para alimentar sus televisores y luego llegaba al módem.
Le digo que como no paga por el servicio de televisión, necesitaba desconectar los divisores, nunca mencioné quitarlos, solo necesitaba que los niveles en el módem estuvieran dentro de las especificaciones. Que no debía tener divisiones, pero el cable dañado era el peor problema, así que esperaba simplemente hablar con ella y así poder pasar a la siguiente tarea. Los módems se verificaban cuando cerrábamos los trabajos y los que fallaban se contaban en nuestra contra. Antes de poder empezar a explicar todo esto, ella simplemente explota contra mí. Comienza a maldecirme, llamándome un idiota inútil, diciéndome que tenía cable gratis porque eso es lo que le dijo el representante hace 20 años, probablemente sin saber que podía ver toda su cuenta. Después de unos 10 minutos de abuso, le digo que está bien, estoy reservando el trabajo del cable y le pido que firme. Salí afuera a mi camioneta, agarré un filtro y lo conecté a su cable de bajada. Llamé y lo documenté. Le pedí a mi despachador que incluyera no quitar el filtro en la orden de trabajo. Un par de semanas después, pasé de nuevo para asegurarme y terminé instalando otro filtro en la nueva línea. No enfades al técnico de cable cuando estás robando señal. La mayoría de nosotros tenemos cosas mejores en que preocuparnos. Solía jugar baloncesto juvenil cuando era niño, pero nunca fui realmente bueno. Sin embargo, disfrutaba estar en un equipo y era algo que hacer cuando no era temporada de béisbol. Un año, en mi área había 2 equipos, nuestro equipo era como el equipo B y no era muy bueno, y el otro equipo, el equipo A era mucho más competitivo. Por alguna razón que aún no entiendo, 25 años después, me cambiaron del equipo B al equipo A. Ni siquiera era un gran jugador en el equipo B, no sé por qué insistieron en que jugara en un equipo mejor. De todos modos, todos los chicos de ese equipo eran unos idiotas y siempre me trataron como un marginado. Un fin de semana me quedé con mis abuelos y olvidé traer un cambio de ropa, así que después de ducharme, mi abuelo me dio algunos de sus boxers para usar. Por cierto, eran demasiado grandes. Avanzamos a la práctica y durante los ejercicios de lanzamiento, uno de los idiotas más grandes del equipo pensó que sería gracioso bajarme los pantalones mientras lanzaba. Bueno, mis pantalones cortos y los boxers holgados terminaron alrededor de mis tobillos. Me sentí mortificado y todos se rieron. Pero yo tuve la última risa. Fui a una librería local y saqué los insertos de correo de tantas revistas diferentes como pude encontrar. Tenía un bolsillo lleno de ellos cuando pasé por la entrada con cuentas hacia la sección para adultos. Miré al mostrador, nadie estaba mirando y nadie estaba dentro del área para adultos, así que entré silenciosamente y agarré furiosamente tantos insertos de revistas porno gay como pude encontrar. Llegué a los llené todos con su nombre y dirección y marqué la casilla que decía facturame después. Fui a enviarlos todos de una vez y luego me detuve. Sería terrible recibir un montón de porno gay de una vez e intentar explicárselo a tus padres, pero sería peor recibir uno a la vez durante el mayor tiempo posible. Así que envié una oferta de revista gay y una no gay cada 4 a 5 días. Las dejaba en un buzón diferente cada vez. Mi yo joven pensó que despistar a la policía de mi maestro crimen. Lo único malo es dejé el equipo como una semana después, así que nunca experimenté las consecuencias de la avalancha de revistas. Pero eso no me detuvo. Seguí enviándolas todas hasta que se agotaron. Soy un sureño en el Reino Unido y voy a una universidad en el norte. Por naturaleza, los del norte se consideran a sí mismos una de personas más fuertes que los sureños más suaves. Ver Juego de Tronos para representaciones precisas de esta división. De todos modos, llega mediados de diciembre y estos monos del norte con los que vivo todavía están hablando de lo cálido que está afuera, paseándose con pantalones cortos y chanclas, llamándome marica por no poder soportar el frío. Debo mencionar que vivo en la habitación del ático que tiene un radiador roto y ellos viven en el primer piso con habitaciones más pequeñas, mejor aislamiento y radiadores que funcionan perfectamente. Lo tomé como una broma por un tiempo, sabiendo cómo son, solo buscando una reacción, pero empezó a ser un poco exagerado cuando podía ver mi aliento por la mañana y aún así se quejaban de que quería algo de calefacción. Ahora, ambos están en años de práctica, así que tienen que levantarse y salir de casa a horas normales de trabajo, mientras que yo no,
así que puedo quedarme en casa todo el día, efectivamente, aparte de breves viajes a la universidad y de regreso. El punto es que siempre estoy en casa antes que ellos. Entonces, después de molestarme mucho un día, comencé a levantarme justo después de que se fueran, encendía la calefacción, apagaba sus radiadores y abría las ventanas de sus habitaciones y las dejaba abiertas tanto tiempo como razonablemente pudiera. Salir de casa durante mi día a día limitaba esto ocasionalmente, pero si estaba solo en casa, sus ventanas estaban bien abiertas. Luego cerraba sus ventanas justo antes de que debían llegar a casa desde el trabajo, apagaba la calefacción y observaba sus caras cuando llegaban todos los días del trabajo, tiritando pero sin querer admitir que tenían frío. Eventualmente cedieron y sugirieron poner la calefacción, lo cual estaba más que feliz de hacer. En mi último trabajo viajábamos mucho. El gerente de operaciones rutinariamente desperdiciaba miles de, por ejemplo, teníamos mucho equipo que teníamos que llevar con nosotros mientras hacíamos nuestro trabajo. Esto requería, como mínimo, un automóvil de alquiler de tamaño completo para transportarlo. Se quejaba de que deberíamos obtener el automóvil de alquiler más barato, sin importar cuál fuera. También se quejaba cuando obteníamos asientos generales en vuelos cuando la clase económica estaba completamente reservada. Esto generalmente resultaba en una diferencia de precio de $20 a $50 como máximo. Sin embargo, a menudo no nos informaban que necesitábamos volar a algún lugar hasta el mismo día o tal vez un día antes, así que la clase económica casi siempre estaba llena. Quería que simplemente compráramos un boleto de clase económica de todos modos, sin obtener un asiento asignado, para que la aerolínea tuviera que ubicarnos en algún lugar. Teníamos un límite máximo diario en nuestros hoteles de $200, así que incluso cuando había otros hoteles baratos y decentes disponibles, yo intencionalmente me acercaba lo más posible a ese límite de $200 solo porque podía y porque no obteníamos ningún beneficio al tratar de ahorrar dinero a la empresa. No había incentivo financiero, ni siquiera un agradecimiento. Así que a ellos, que querían malgastar miles y luego tratarnos como basura por gastos menores, decidí desperdiciar la mayor cantidad de su dinero posible sin infringir ninguna de las reglas de la empresa. Esta misma empresa también nos pagaba $13 por hora cuando el mismo trabajo en empresas competidoras comenzaba alrededor de $20 por hora. No ofrecían ningún beneficio aparte del seguro de salud que estaban obligados a proporcionar por ley. El seguro de salud era una póliza básica que apenas cumplía con los estándares federales. Además, cuando trabajabas lo suficiente como para justificar el seguro de salud, reducían tus horas y contrataban a más personas para evitar dártelo. Eran despreciables y merecen irse a la quiebra. Viviendo con un chico desde los 19 años, estaba enamorada. Él era un poco mayor que yo y tocaba la batería. Como adolescente, estaba completamente cautivada y enamorada, y solo unos meses después de conocernos, me mudé con él. Lo llamaremos BBC por bastardo o bromista con coleta. Realmente lo amaba. Incluso cuando me dijo que aún estaba enamorado de su ex, que lo había engañado, e insistía en que debía hacer las tareas del hogar, comprar y cocinar, a pesar de que ambos trabajábamos a tiempo completo porque era su casa, ganaba más que yo y no pagaba ningún alquiler, todos mis salarios iban a su cuenta bancaria a su nombre. En caso de que te lo hayas perdido, lo amaba, de verdad, incluso cuando empezó a salir y, oh sorpresa, planchaba su propia camisa. Usaba colonia. Incluso cuando salía un rato con los chicos y entraba tambaleándose a la habitación a las 3 de la madrugada, apenas capaz de mantenerse en pie. ¿Su excusa? Alguien le había echado algo a su bebida. Incluso lo seguía amando cuando llegaba a las 3 de la mañana, con su camisa planchada toda arrugada, colonia puesta y con una etiqueta de motel brillando en su cuello. ¿Su excusa? Mi amigo Carlos lo hizo por diversión. Me mudé a la habitación de invitados en protesta, seguramente le entraría, se disculparía, cambiaría sus formas, prometería no salir tan seguido, no volver tan borracho. No. Este punto muerto continuó durante 2 meses, yo todavía lo amaba, pero me mudé a la casa de mis padres a la edad de 25 años. Solo me llevé algunas cosas conmigo, mi estéreo de casetes, unas 2 décadas tiene esta historia, y mi ropa.
Incluso dejé a mi amado gato atrás, con el acuerdo de que cuando tuviera mi propio lugar podría regresar y reclamarlo. Por alguna razón, me dejó quedarme con una llave. Me di cuenta solo un par de días después de que había olvidado el cable de mi estéreo portátil. Sabía que él iba a estar fuera con los chicos en el momento en que regresaba del trabajo, así que lo planifiqué deliberadamente cuando no estaba en casa. Antes de los teléfonos móviles, no iba a soportar el dolor de hablar con él, demasiado, lo amo. Entré y salí, trabajo hecho. Entro, algo está mal. La casa está limpia. Él no limpia, pero está limpia. Espera, ¿qué hay en la repisa? Una tarjeta de amor genérica, sin ocasión, pero ya sabes, del tipo ¿cuánto te amo? Permíteme contar las maneras. Dentro había una escritura elegante, querido BBC, te amo mucho, inserta el nombre de la bruja infiel. Poco a poco, veo que el contestador automático de casetes parpadea con un mensaje. Mi curiosidad me impulsa hacia allí, oh pequeña luz roja parpadeante, ¿qué puedes decirme? La voz femenina murmura, oh, BBC, tuve una noche tan hermosa anoche, no puedo esperar a hacerlo de nuevo pronto. Mirando alrededor de la habitación, 2 copas de vino. En este momento, mi cabeza es como un volcán. Subo corriendo las escaleras a la habitación y hay un maldito anillo de boda al lado de la cama. ¿Qué demonios? Estoy temblando, llorando, conduzco de vuelta a la casa de mis padres destrozada. Entro por la puerta, sollozando tan fuerte y alto que mi madre preguntó si me habían abusado. No podía hablar por las burbujas de moco de angustia. ¿Por qué no me ama? Hablamos y quiero venganza, pero más que algo insignificante. Planeo y trazo un plan. Pienso en coser gambas en los bajos de sus cortinas. Muy complicado. ¿Cortarle la ropa? No es mi estilo. Soy demasiado sutil para eso. Quiero una venganza pasiva a larga distancia. Papá consiguió una furgoneta. Fuimos al día siguiente, sábado, con la cesta del gato. Iba a llevar todo lo que había comprado y dejado atrás. Solo cosas que eran mías. Esa era la única regla. BBC solía trabajar a medias cada sábado en una tienda de música en la ciudad, hablando de tambores y cosas así. Estaba liándose con la hermana del dueño. Reconocí su voz y nombre por la tarjeta de amor. Entonces, tomé la lavadora que había comprado 3 meses antes, mencioné que era baterista. La reemplacé con un tablero de lavar y dedales que usaba para la percusión. Tomé la lata de jamón de Navidad que estaba caducada en la despensa. Tomé las bolsitas de té, ya que había comprado el último lote. Tomé la cama doble y el colchón, y tomé a mi gato. Justo antes de irnos, le dije a papá que se sentara en la furgoneta, que tenía mi propio adiós especial que decir. La noche anterior había encontrado cada foto impresa de su rostro. Esto llevó 1 hora, antes de los teléfonos con cámara, las corté en cuartos y las escondí bajo alfombras, dentro de jarrones con flores secas, detrás de marcos de fotos, debajo de adornos, detrás de armarios, dentro de la bandeja de hielo del congelador y detrás del panel del baño. Nada obvio a simple vista. Mientras estaba en el baño, abrí el gabinete y vi su preciado drive. Me agaché sobre el inodoro, me meé en él y volví a poner la tapa. Finalmente, tomé la grabación de casete del contestador automático, hice una parada en una cabina telefónica en el camino a casa, llamé a la tienda de música donde siempre estaba los sábados, pedí hablar con él y dije en voz calmada y controlada, ¿tienes una semana para contarle a su esposo? O lo haré yo y colgué. Vendí la cama el mismo día a un tipo en el bar, vendí la lavadora a precio reducido a una vecina anciana y volví a ubicar a mi gato en la casa de mis padres, le encantaba estar allí. Recibí una llamada a las 3 de la mañana cuando llegó a casa y vio que no tenía cama ni lavadora y escupió por teléfono que yo era una malévola perra vítrica. Cuando me levanté por la mañana, tuve que sacar el diccionario, ya que era antes de allí y no tenía idea de qué significaba vítrica. 3 meses después, entró en juego la parte 2. Comencé a llamar a sus amigos, fingir que estaba borracha, reír y confesar que me había meado en su perfume, así que eventualmente se corrió la voz sobre lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde.
Gracias por ver, suscríbete al lobby por Reddit, nos vemos en el próximo video.